Hola amigos y amigas de Cuatro Vientos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, queridísimas audiencias, a nuestro programa del día de hoy, viernes 6 de enero del año 2023. Esperemos que sus hijos, ya para los adultos, quienes tienen hijos menores, pues estén disfrutando este día con los juguetes que ayer por la noche, hoy en la madrugada, los afligidos y bueno, de veras, los heroicos Reyes Magos en México, ¿no? Pues se encargaron finalmente de dejar ahí los zapatitos que nuestros queridísimos bebés, nuestros nietos, nuestras nietas, pues dejaron en la noche de ayer para que hoy amanecieran radiantes de alegría, contaminándonos de la felicidad de la vida, porque pues ahí amaneció un juguetito, un dinerito o algo que les está haciendo sumamente felices, cuando menos pues esa carísima rosca de Reyes, amigos de Reyes, qué cosa, de veras increíble, el precio de la rosca de Reyes, impresionante. Pero bueno, dejémonos de cosas, porque ya está con nosotros nuestro queridísimo amigo, y también, pues, doctor en Ciencias Sociales, José Moreno Mena. Usted sabe que él fue investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California y también del Colegio de la Frontera Norte, el COLEF en Mexicali. Es maestro en desarrollo rural también y licenciado en sociología. Fue miembro del Consejo Consultivo de la Procuraduría de la ex Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California y es un especialista en el estudio de los movimientos migratorios transfronterizos, igualmente fundador y presidente de la Asociación Civil Coalición Pro Defensa del Migrante. El día de hoy, amigos y amigas, este currículum es interesante porque ¿qué tiene que ver finalmente también la migración con el tema de que hoy nos está proponiendo para desarrollar nuestro queridísimo José? Pues los migrantes durante muchos años se han trasladado desde el sur de la República Mexicana a la frontera norte, pues a través de la Bestia, ese ferrocarril que, bueno, fue durante mucho tiempo también sinónimo de una enorme corrupción y de un enorme peligro para los migrantes. Pero, ¿qué cree usted? Pues el tema principal del día de hoy es precisamente este nuevo sistema ferroviario que se está construyendo en México y que se va a poner en marcha por parte del gobierno federal antes de concluir este sexenio en el 2024. La nueva red de trenes del país incluye la ruta Maya, el tren transísmico, también la conexión ferroviaria desde Oaxaca hasta la frontera chiapaneca con Guatemala, obviamente el tren interurbano que va de Toluca a la Ciudad de México, en fin, él nos va a dar detalles porque no creo que ustedes son los cuatro, quizás son los más conocidos, pero hay una enorme cantidad de otros proyectos que están ahí y de los que nos va a platicar el día de hoy nuestro querido José. Y obviamente, pues, cuando menos en estas cuatro obras que citamos, pues van a ser más de 2,000 kilómetros de vías y desarrollo económico y social en vastas regiones del sur y del sureste de México, fundamentalmente son las zonas más beneficiadas, pero Galicia, Aragón, pues es impresionante cómo se va a detonar la economía y los movimientos sociales y políticos y económicos y culturales con el desarrollo de esta vía férrea que no se le había invertido prácticamente nada, prácticamente desde el porfirismo. Así es. Y no solamente cómo se va a detonar, cómo se está detonando ya. Es una creación increíble de empleos, Javier. No exageramos. Estamos hablando de ya cientos de miles de empleos, nada más en obra ferroviaria. Y la mayoría de estos empleos obviamente están en el Tren Maya, que es el proyecto insignia, considerado como la obra ferroviaria más grande que se esté construyendo en el mundo actualmente, ¿no? Y bueno, pues nos quedamos a veces con la información de este Tren Maya, que de por sí ya es una obra magna, y luego nos seguimos con la del tren transísmico, ¿verdad? Que va a atravesar de costa a costa por el istmo. Salina Cruz a Coatzacoalcos. Exactamente. De Salinas Cruz a Coatzacoalcos va a atravesar nuestro territorio junto con una serie de grandes parques industriales. Pero ahí nos quedamos y resulta que nos dice el maestro José Moreno, es que la obra ferroviaria de este gobierno va mucho más, tan solo en longitud,
de lo que conocemos ahorita, ¿no? Son varias vías férreas, varias rutas las que se están construyendo simultáneamente. El Tren Maya estará ya concluido en diciembre próximo, un año más y se termina. En todas sus etapas. Sí, y empiezan viajes de prueba, rutas pequeñas, pero ya habrá estado concluido. Ya ahorita ya están construyendo los vagones, los trenes. Pero bueno, para hablar del tema en toda su magnitud y profundidad, pues qué mejor que con el maestro José Moreno Mena, que a quien le damos la bienvenida aquí en Cuatro Vientos. Adelante, maestro, platícanos. Pues Es cierto lo que dice Javier, que no se había realizado ninguna obra férrea, una obra de esta magnitud desde la época de Porfirio Díaz. efectivamente, bueno, en primer lugar, feliz año a todos y todas, ¿verdad? Y pues es importante tocar este tema, como lo dice Javier, porque se abandonó prácticamente, ¿verdad?, al sistema ferroviario, especialmente de pasajeros. Recordemos nosotros que con el gobierno de Cedillo se privatizaron los trenes, se dejó de invertir en los trenes, en los pocos trenes que había de pasajeros, y que pues se hizo un gran esfuerzo durante la época cardenista y la época de Porfirio para construir toda esta red, esta infraestructura ferroviaria, y sobre todo para conectar a Baja California, esta parte de Baja California nuestra, con el ferrocarril. Y pues se abandonó prácticamente, se dejó, ¿verdad?, en manos de la iniciativa privada, y sobre todo, y luego la iniciativa privada lo que hizo fue cancelar casi todas las rutas de pasajeros y dejar únicamente el tren, ¿verdad?, para comercio, para llevar, para transportar comercio hacia Estados Unidos, hacia otras partes, ¿no? Entonces, y pues bueno, ahí es donde surgió la mentada bestia, ¿no? Donde, que no era de pasajeros, era de carga, pero que la gente lo utilizaba como un medio de transporte para llegarse hacia la frontera, ¿verdad?, especialmente los centroamericanos, ¿no? Entonces, pocas veces nos ponemos nosotros a analizar las obras que se están realizando, y sobre todo el gobierno actual, ¿no? Y una de ellas, tal vez, una de las más importantes, y es la infraestructura ferroviaria que se ha propuesto desarrollar la cuatro transformación, ¿no? En el proyecto que tienen ellos, tal vez el proyecto más ambicioso del siglo XXI, ¿verdad?, sobre conectividad en el país. Se tienen, ellos han estado planeando y han estado planteando 11 rutas de trenes, tanto de carga, de pasajeros y turísticos. Y esos 11 rutas están compuestas de 15 proyectos ferroviarios. O sea, no es nada más lo que nosotros conocemos, pues, como el Tren Maya, el Transísmico, no. Son una infinidad de rutas que van a conectar a todo el país, ¿verdad? Hay incluso hasta uno para acá, para nosotros, ¿verdad? Se tiene pensado que esas rutas impactarán cuando menos 17 estados y tendrán una ampliación de 4.400 kilómetros de la red ferroviaria, con una inversión multimillonaria, ¿no? De hecho, ya se está utilizando una cantidad enorme de millones, y no solamente es capital gubernamental, sino que también es de la iniciativa privada, ¿no? De las empresas privadas, contra lo que se dice, pues, de que el gobierno no fomenta, ¿verdad?, la participación de la iniciativa privada. No, al contrario, aquí buena parte de este proyecto va a estar financiado, y está financiado por esta iniciativa privada, ¿no? Y entonces, el proyecto lo presentó desde el principio del sexenio, un diputado de Morena se apellida Torruco, ¿verdad? Y pero en ese proyecto están las obras magnas que ha planteado el gobierno de López Obrador, ¿no? Eh, estos estados que se piensa impactar en una primera etapa
son Nuevo León, Coahuila, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Sinaloa, ¿no? Si quieres, puedes poner el mapita, uno de los mapas donde se presenta ese proyecto en los medios de comunicación, por favor. Sí, ¿Cuántos estados dijiste que son en total, maestro? En esta primera etapa son 17 estados, ¿no? Lo 17 que se van estados, a la mitad de la impactar. República. Casi, ¿no? Es decir, el proyecto está para realmente toda la República, pero hay como etapas que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, una primera etapa se tiene contemplado crear o rehabilitar 6 rutas de trenes que ya están en marcha. Esto es lo más importante, ¿no? Y estos se plantea inaugurarlos en este sexenio. De acuerdo con el Programa Nacional Ferroviario, por ejemplo, que fue presentado por la Subsecretaría de Infraestructura a través de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Infraestructura, aparecen estos 6 rutas de trenes, ¿no? Otras 4 más están por iniciar y 5 más se encuentran en fase de estudios, lo que seguramente será transeccional, es decir, va a continuar en los próximos sexenios, digo, siempre y cuando continúe el mismo proyecto, ¿no? De gobierno, ¿no? Porque, y luego también siempre y cuando no sufran los famosos amparos que han estado metiendo, ¿verdad? Sectores Sí, de oposición. toneladas de amparos para frenar. Y amparos que se me hacen absurdos porque van en contra de la misma iniciativa privada, pues, o sea, porque de alguna forma, como les digo, aquí hay coparticipación, no es solamente proyectos del gobierno, pues, ¿no? Y luego además, porque estos proyectos, aparte de la conectividad que van a desarrollar con distintas regiones, también van a permitir el impulso y el desarrollo de las economías locales, que es lo que se pretende, pues, ¿no? Y entonces, esto es absurdo, ¿no? Esto de estar interponiendo amparos para todo, ¿no? Sí. Bueno, y este proyecto no han sido la excepción, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el primero que está en puerta es el tren interurbano México-Toluca, ¿no? Esta obra no es una obra de este sexenio, esta ya tiene 8 años en construcción, pero se quedó abandonada por falta de presupuesto, ¿no? Y además porque se acabaron el presupuesto antes de tiempo, los gobiernos que lo estaban haciendo, ¿no? Oye, maestro, pero no es este Interurbano México-Toluca también el que tuvo problemas con China, que lo iban a hacer, o fue el Transísmico. ¿Te acuerdas que Ajá, lo iba a hacer sí, gobierno de Peña Nieto y terminó efectivamente. quitándole el contrato a China? Creo que fue a raíz del escándalo también de la Casa Blanca. Hay un vínculo por ahí entre ambos casos. Sí, efectivamente, sí pasó, fue ¿no? Pero afortunadamente ha sido retomado por el nuevo gobierno y este tren tiene una longitud de 58 kilómetros de vía y va a ser electrificado, va a ser eléctrico todo, ¿no? Contempla 7 estaciones con 2 terminales que se están ya habilitando y hasta el momento el costo de la obra, dicen los que están desarrollando, son de 90,000 millones de pesos, ¿no? Y tiene un avance del 78% en la obra civil, pero tiene un retraso en la obra electromecánica y también tren tiene algunas trabas porque hay varios amparos que han impedido que continúe, ¿verdad? Por algunas regiones del Estado de México, sobre todo, ¿no? Y luego está el tren suburbano denominado ramal Lechería AIFA, este tren que se está construyendo para conectar, pues, buena parte del tramo está en México, en el Estado de México y también el DF, para llegar Al al aeropuerto aeropuerto, ¿no? Felipe Sí, Ángeles. sí, es una de las obras prioritarias que tiene el gobierno, ¿verdad? Porque esto va a permitir pues una mayor fluidez de pasajeros, ¿verdad?
y luego pues va a permitir que lleguen más rápido, porque ya ven que ahorita se ha estado criticando mucho de que la distancia lleva mucho tiempo para allá, ¿no? Y Ujú, este tren también está previsto su inauguración para finales del 23, más o menos en este año, se tiene pensado, siempre y cuando, ¿verdad? Este, pues se libren también los amparos, porque ujú, también le han metido amparos para que no se haga, ¿no? Se han ujú, interpuesto algunos. Tiene una inversión de 25.000 millones, de los cuales 15 serán aportados por un concesionario privado y el resto con recursos del gobierno federal, ¿no? Entonces, este, va a tener 9 pasos de desnivel vehiculares y 10 pasos peatonales, ¿no? Entonces, esta es otra de las obras importantes que tiene el actual gobierno y que le va a tocar inaugurar a López Obrador, ¿no? ujú, Y obviamente la obra magna es el Tren Maya, ¿no? ujú, El cual se ha gastado pues una cantidad enorme de dinero y contempla 5 estados del sur del país con una longitud de 1.500 kilómetros, ¿no? Que da vuelta prácticamente a toda la península. Y estos estados son el Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, ¿verdad? ujú. Y pues la inversión ha sido, como decíamos, multimillonaria, van 230.000 millones de pesos, ¿verdad? Que se están utilizando ahí del presupuesto. Este tren, pues como sabemos nosotros, Ujú. es la obra de López Obrador y tal vez la obra de América Latina o del mundo más importante, ¿no? Sí. En cuanto a infraestructura ferroviaria, ¿no? Y este tren bueno, como tú mismo decías, ¿no? Se está proyectado que en diciembre de este año, pues una parte, cuando menos, la que libre los amparos, poder empezar a funcionar, ¿no? Porque también Sí. tiene muchos múltiples amparos, ¿no? De ecologistas, etcétera, ¿no? Y hay, Informábamos, a ver, aquí tengo una ajá, duda, José. Esta ujú, semana escuché al presidente decir que ya no había ningún amparo en pie, vivo, en todo sí, lo que tiene que ver con el Tren Maya. Que ahí sí sí, ya se había logrado sortear ese obstáculo. Fueron miles de amparos interpuestos, pero casi todos por este grupo estratégico, el área jurídica o estrategia jurídica, algo así le llaman, ujú. de Claudio X González, de la organización de Claudio X. Sí, de hecho, bueno, es lo que se plantea, pero acuérdate que no terminan de la Suprema Corte de Justicia declarar de que esos amparos, etcétera, ya no tienen validez cuando se meten otros más. Ujú. Y así, o sea, no hay descanso, prácticamente han estado Sí. intentando trabar todo lo que se pueda, ¿no? Pero creo Y, que en el Tren Maya ya hay una resolución general de la Suprema Corte de Justicia ajá, porque es un en tren el sentido de estratégico. que ya aprobó Ujú. manifiesto de impacto ambiental y todos los elementos y argumentos presentados por el gobierno federal y la decisión es ya no hay materia para amparos. Eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? Eso esperamos que Todo se mundo cumpla, porque para que, hasta ahí va la información oficial del Tren sí. Maya. Y bueno, está otra vía, la vía férrea que se llama eh, m- Medias Agua Salina Cruz, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Esta es otra de las obras que desde mi punto de vista podría equilibrarse a la del Tren Maya, ¿no? Aunque no se le ha dado la importancia como el Tren Maya, porque bueno, la del Tren Maya tiene una extensión muy grande y aparte una inversión muy grande, pero esta obra es igual de importante que la del Tren Maya, ¿no? Es un tramo de ferrocarril que tiene una longitud de 212 kilómetros, si es más pequeña, pues obviamente, y atraviesa los estados de Oaxaca y Veracruz, y aquí lo que se está haciendo es una rehabilitación y reconstrucción de vías que ya existían, ¿verdad? Que une los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. Esto ya existía, en varios kilómetros ya existían, y lo que se está haciendo, y ya estaban abandonados, y lo que se está haciendo es construir otras vías más para poder, pues, prácticamente atravesar el país, ¿verdad? Por la zona más angosta posible, ¿no? A lo largo del trazo de esta ruta,
se han estado proyectando crear 10 parques y naves industriales, ¿no? Es decir, no solamente va a ser un tren de transporte de pasajeros y de carga, fundamentalmente de carga, sino que también va a haber de pasajeros, pero también va a haber eh, como espacios para almacenamiento durante toda la ruta, ¿no? De tal forma que pueden, si se satura el tren, puede estar descansando ahí, ¿no? El gobierno federal prevé que con este tren se mejore la conectividad de la región y se favorezca la oferta de empleo, servicios para las poblaciones y comunidades, ¿verdad? Y luego, sobre todo, lo más importante es que se transportará las mercancías que nos lleguen, ¿verdad? Por el Golfo de México hacia el Océano Pacífico, ¿no? Y Sí. entonces en tiempos más cortos, incluso en las proyecciones que ha hecho el gobierno federal, los barcos van a llegar ya con los contenedores listos, llenos, y nada más se van a ensamblar en el tren y el tren se los va a llevar, de tal forma que el tiempo va a ser más reducido que el de Canal de Panamá, ¿no? Es lo que te iba a preguntar, fíjate, justamente que si esta obra que conocemos como el tren transísmico, Ajá, pues va a ser nuestro canal de Panamá, ¿verdad? Pero efectivamente, por ¿no? nuestro canal férreo de Panamá, en cuanto al movimiento de carga, ¿tú qué representará esto en relación con Panamá? ¿Será tan fuerte así como para competir? Digo, va a ser una competencia al principio menor, ¿verdad? Porque es muy grande la cantidad de barcos que llegan a Sí, Panamá, pero poco a poco nos vamos a ir desarrollando, yo creo, porque sí vamos a abaratar los costos por la cuestión de las distancias, ¿no? Y además, recordemos que buena parte de esas mercancías van para Estados Unidos y sí. Canadá, y por Ujú, este tramo es más fácil. Entonces, sobre todo el comercio chino, ¿verdad? Que es el ujú. más importante a nivel mundial, ¿verdad? Es el que pues va a favorecer mucho en esto, ¿no? Sí, Entonces, sí, y además se tiene proyectado utilizar una tecnología muy avanzada. Yo he estado viendo ahí los proyectos de tren y de cómo van a estar bajando los contenedores y una tecnología de punta, ¿no? Entonces, esto, pues, obviamente también va a ser un detonante económico y de empleo para una cantidad enorme de población, ¿no? En este se está destinando 20,000 millones de pesos, ¿verdad? Y se tiene pensado que también va a concluir el 23. Entonces le va a tocar también inaugurarlo inaugurarlo a Andrés a Manuel. AMLO, ¿no? Ujú. Digo, si es que no llueven amparos, ¿no? En la ruta, porque ya lo vemos, ¿no? Hay otros que están en Oye, proceso también. Ajá, antes de que pases a otro, antes de que dejes ajá. esto del transísmico, creo que un valor agregado muy fuerte no solamente es el hecho de que se vayan a utilizar los parques industriales como bodegas Ujú. en el camino, ¿verdad? Sino que se van a instalar fábricas también, de manera tal que los industriales que vengan de Asia, de Europa, de otro continente, podrán dejar, por decir algo, en Coatzacoalcos, la materia prima a medio procesar y enlatado y otra parte del proceso, por ejemplo, por decirlo de esa manera, se Ajá, podrá realizar en parques industriales con mano de obra mexicana. Y, efectivamente. y entonces Ujú, se trata, estos 10 parques industriales no son nada más bodegas de ujú. almacenamiento temporal, sino que son fábricas Sí, donde los empresarios analizarán costos y verán qué tanto les conviene en un momento dado traer parte de la materia prima, algunos productos, por ejemplo, de que se tienen que ensamblar, irlos ensamblando en proceso, no sé, varios productos, ¿no? Que pueden terminar su proceso, su cadena de producción en lo que atraviesan
esta parte de lo que es la parte más estrecha, es nuestra cintura, no es la cintura cósmica del sur, como dice la canción, ¿verdad? Pero es la cintura de México, ¿no? Una cinturita, parte más estrecha de costa a costa, sí, Javier. Hay que recordar que el ferrocarril transísmico no es un proyecto nuevo. Claro. Tú acabas de mencionar, es un proyecto que tiene ya varias décadas que se intentó consolidar y no funcionó, pues simple y sencillamente por la corrupción imperante y las negligencias y omisiones cometidas por los gobiernos tanto del PRI como del PAN en estos 70 años de gobiernos de este tipo que estuvieron al frente del Poder Ejecutivo Nacional. Incluso antes, durante el porfiriato, hubo intentos del gobierno inglés fundamentalmente de construir ese ferrocarril porque precisamente veían que era podía ser una opción muchísimo más económica que la del canal de Panamá. Sucedió lo que tuvo que suceder, finalmente el canal de Panamá se construyó, este tren mexicano transísmico se quedó ahí pendiente y finalmente, bueno, hoy viene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo rescata y empieza a trabajar en él. Es una inversión relativamente baja en coordinación, en comparación con todos los demás proyectos, ¿sí? De gran envergadura que se están construyendo en nuestro país en este momento, algunos de ellos ya comenzarán a ser entregados al pueblo de México a partir de este año. Yo quiero señalar que es importantísimo lo que está sucediendo, lo que puede suceder desde el punto de vista económico, y aquí estoy en cuanto a generación de empleos y en cuanto a generación de productos de nivel de mediana a alta calidad, porque estos 10 parques industriales fundamentalmente estarían dedicados a la realización de proyectos manufactureros, ¿sí? No es que se haga una parte aquí, o sea, se van a traer los insumos pues, ahí en la región, por eso es un detonante económico regional impresionante para el sur y el sureste del país y el centro del país, porque no nada más estamos hablando de la mercancía que van a llegar a través de los barcos y los depositarán en Salina Cruz, que es un puerto fundamental, que es un puerto pequeño y que es fundamentalmente petrolero, ¿sí? Porque hay que también dar esas características de ese puerto de Salina Cruz en Oaxaca y en el Pacífico mexicano. En el Pacífico mexicano. Pero esto incluye ampliaciones tanto del puerto de Salina Cruz como en el puerto de Coatzacoalcos, que es el destino final, ya Veracruz en el Golfo de México. ¿Por qué? Precisamente porque construir un tren con estas características requiere finalmente tener un enfoque multimodal. ¿Qué significa esto? Que tiene que estar acompañado por otras obras de infraestructura muy importantes desde el punto de vista portuario, de las comunicaciones y de los transportes, y obviamente de toda la infraestructura necesaria para que puedan operar adecuadamente estas zonas industriales, estas grandes 10 zonas industriales que se están abriendo a lo largo del trayecto de este tren. Y aquí es muy importante porque independientemente de los... Ahora, imagínense cómo se ha desarrollado también la marina mercante a nivel mundial. Hay barcos, embarcaciones de 20, 21 generaciones, que estamos hablando de 21,000 contenedores de capacidad. Son unos verdaderos monstruos. Déjame ver tantito, nada más, no me tardo mucho, pero para mostrarles estos barcos contenedores de última generación. Permítame un segundito. Sí, mientras tú encuentras la nota, nada más mencionar también de este tren transísmico que tiene la gran importancia, Javier, de que también va a tener una conexión, así lo tengo entendido, maestro Moreno Mena, con el tren Maya. Se van a interconectar. Entonces, esto va dándonos, poco a poco vamos abriendo la información y dando la idea de cómo esta red ferroviaria va a conectar todo el país, no solamente para la movilidad humana, sino para el gran movimiento de mercancías y convierte pues a nuestro país por la zona estratégica que ocupa dentro del continente en un potencial ya desarrollado en gran parte para el crecimiento de la economía nacional. Ve nada más esto. Sí, es increíble, ¿verdad? Nada, Olga, mi estimado José, vean nada más
estas embarcaciones de última generación, Sí, ¿sí? Y es Asia, y es Norteamérica, y es Europa, es Holanda, en fin. Es una serie de embarcaciones, amigos y amigas, que como lo estamos viendo, se requieren de calados, o sea, de profundidad en las zonas de los muelles muy especiales y en los canales de navegación de los puertos de alta profundidad. Aquí en el Senado luego a veces nos vanagloriamos, 10 metros de profundidad. No, ahí estamos hablando de 25, 30 metros de profundidad. Mínimo. Y obviamente, pues este tipo de embarcaciones, cruzar también por la zona del Canal de Panamá es, aparte de que puede ser lento, también es muy costoso. Y eso repercute finalmente en los costos también de las líneas navieras y de los fabricantes y consumidores de todas las mercancías que van a bordo de estos contenedores. Entonces, estamos viendo que para que tenga éxito este tren transísmico en sus objetivos finales, requiere también que estos puertos queden muy adecuados para recibir este tipo de embarcaciones, ¿sí? Tener también instalaciones en puerto, los grúas muy grandes para que puedan movilizar rápidamente estos grandes contenedores, subirlos al tren transísmico, transportarlos a sus zonas de ensamblaje, en donde aquí lo importante para nuestro país es que también se va a requerir de una industria, fabricante, no nada más maquiladora, sino también toda la industria pesada que se requiera y de servicios, de comercio, que se incorporen en los productos que se van a estar terminando con toda esta conjugación de mercancías a nivel mundial y nacional para generar este éxito de este tren. Entonces, imagínate esta vía de 212 comunicación, kilómetros. ¿sí? Esta vía de comunicación es fundamental, puede ser un parteaguas para la vida económica del país, siempre y claro. cuando sea muy bien administrado. ¿Sí? Sí, Para pues sí. que esto, para poder abaratar costos, para poder transportar Evitar rápidamente, corrupción. ¿sí? Transportar rápidamente las mercancías terminadas en estos 10 grandes zonas industriales que se van a crear. Y entonces va a generar una cantidad de empleos o puede generar una cantidad de empleos de veras magnífica. Y estamos hablando de una zona muy estratégica porque el Istmo, como bien ustedes lo han señalado, es la porción más pequeña de nuestra república que ha sido ambicionado por los Estados Unidos y por Europa desde hace muchísimas décadas. Es más, desde el siglo XIX, final del siglo XIX, siglo XX, principio del siglo XX, era la opción estratégica antes del Canal de Panamá. Sí. Entonces, aquí es muy importante entonces que se haga esto con como si fuera una cirugía exacta, de precisión, en donde todos estos factores que estoy comentando se puedan hilar con un servicio de transporte también importante, de transporte terrestre, camiones que también se van a requerir por el servicios para mover la cantidad de trabajadores también. Y de mercancías son las que se van a requerir. Entonces, tenemos que los mexicanos, y esa es otra cosa también importante y con eso termino, los mexicanos comunes, la ciudadanía en general, necesitamos cambiarnos también el chip, ¿sí? De que todo se tiene que mover en automóviles, que es lo más caro y contaminante, sean particulares o de transporte de carga. Tenemos que cambiar ese chip, definitivamente, y el primero que también tiene que hacerlo es el gobierno federal y los gobiernos de los estados, porque es la única forma en cómo también se podrían abatir de una manera importante, si es que sí se logra, los precios de las mercancías que se consuman tanto en México como en el extranjero, con esta infraestructura, súper infraestructura multimodal, que nos permitiría entonces convertirnos realmente a un ritmo muy importante, similar a lo que está ocurriendo o lo que ocurrió hace 15 años, a partir de hace 15 años, con China. Entonces, caray, mi estimado José, qué bueno que tocas este tema. Específicamente, yo me refiero a este caso. No, pues mira, bueno, perdón. Por eso yo decía que esta obra se puede comparar prácticamente con el Tren Maya, aunque no en términos digamos, de inversión y de extensión, pero sí en términos de importancia económica, ¿no? Este va a tener una importancia económica fundamental, mientras el otro va a ser más en la cuestión turística,
¿no? Y también económica, pero más circunscrita al movimiento de mercancía en la Claro. península, ¿no? Y algo de exportación hacia el sur, pero esto ya va apuntando hacia la exportación fuerte hacia el norte del país y Estados Unidos. Es hacia Norteamérica, hacia Europa. Así Claro. es, hacia Norteamérica, hacia Europa, exactamente. Entonces Sí. ya tiene una dimensión internacional, mundial, global de la economía. Y bueno, de manera directa, pues se beneficia Oaxaca, uno de los estados considerados como de los más pobres, donde se concentra una población fuerte, marginada, de pobreza. Veracruz, que también pues tiene mucha emigración por problemas de falta de empleos, pero que con estos parques industriales y todo lo que implica, que ya lo han comentado ustedes, pues de manera directa va a beneficiar a 79 municipios que están en estos dos estados y otros municipios aledaños que seguramente van a mandar, las familias van a buscar irse pues a donde se va a ofrecer trabajo. Entonces creo que son soluciones de fondo, José, para problemas graves que tenemos, que venimos arrastrando en el país, como esto de la migración. Y Claro. cada vez que López Obrador habla de los migrantes como los héroes que ahorita nos están ayudando, la oposición dice, pero si cómo es que se pone a elogiar algo que es resultado del mal gobierno, la gente se va porque hay un mal gobierno y no hay opciones. Estas son las opciones que debieron haberse desarrollado desde hace mucho tiempo para evitar que tantos millones de mexicanos tuvieran que emigrar de nuestro país, pero ya, nada más dejamos ahí porque me parecía fundamental detenernos en esto del tren ísmico, y eso que apenas estamos en el número 4 de las 17, ¿cuántas? De las 15 obras. Sí, pero como decíamos, 6 se van a inaugurar en este sexenio, ¿verdad? ¿Sí? Y entre ellos también están, algunos de estos han sido proyectos abandonados de otras administraciones, ¿no? O han quedado rezagos todavía del porfirismo, de las rutas que el porfirismo desarrolló y que pues ya no siguieron, no continuaron. El otro proyecto tiene una longitud muy pequeña, bueno, relativamente son de 46 kilómetros, es el libramiento a Celaya, ¿no? Y este está financiado por Ferromex, o sea, una empresa privada, y también por otra empresa privada que es Kansas City Southern de México, ¿no? Que ellos ya tienen rato trabajando en este proyecto, y esta cuenta con una inversión de 11,300 millones de pesos. Ya tiene antecedentes de varios años en construcción esta obra, y ya se reanudó en este sexenio. Ahora presenta un avance físico del 57%, ¿verdad? Y se prevé que en el 24 esté operando también, ¿no? Y hay otro que se llama el Libramiento Oriente de Monterrey. Este proyecto implica la construcción de un libramiento de ferroviario de Monterrey con una longitud de 21 kilómetros, ¿verdad? Y va a tener 3 puentes, obras de drenaje, rehabilitación de 18 kilómetros de un tramo de una parte que se conoce como Lobo San Juan, ¿no? Y esto también corre a cargo de la iniciativa privada, con una parte y otra parte también del gobierno federal y estatal, ¿no? Y este también tiene 3 juicios de amparo, ¿verdad? Que todavía no se han resuelto. Oye, se están dando balazos en los pies. Pues es increíble, por eso decía, ¿no? De que, pues, si ellos están apoyando a la iniciativa privada, al empresario, pues lo están trabando prácticamente, ¿no? Sí, A una buena parte, se me hace que ¿verdad? ese Claudio X está ganando muchos opositores dentro de su propia clase De su oligárquica. propio gremio ahí, Sí. ¿no? Y otro de los proyectos es el tren suburbano García, aeropuerto de Monterrey. Monterrey prácticamente se está habituallando de una buena conectividad. Este tendrá un trayecto de 62 kilómetros, cruzará varios municipios como Apodaca, Monterrey, San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y García, y va a tener, también va a ser de pasajeros y de carga. Y este va a aprovechar la infraestructura que ya existe, que ya existía y que pues se está rehabilitando, ¿no?
y este comenzará apenas este año y se prevé que concluya en el 24, no va a durar mucho tiempo, pero también en el 24. Estos son los proyectos que se prevé sean inaugurados por el actual gobierno de AMLO, ¿no? Pero Sí. también están en proyecto otras líneas, ¿no? Por ejemplo, la línea 4 del tren ligero de Guadalajara, que va a conectar algunos municipios y que inicia también en este año. Y este tiene una inversión de 10,000 millones de pesos, los cuales la federación pondrá la mitad y la otra mitad la iniciativa privada, ¿no? Tendrá 21 kilómetros de longitud y conectará, pues como decía, a varios municipios de Jalisco. De Jalisco. Finalmente, otros dos proyectos donde intervienen las Fuerzas Armadas, y es la que tú decías, la que tú mencionabas, ¿no? Que se van a conectar con el tren Maya, del Istmo, ¿no? transísmico Maya. Aquí van a intervenir la Armada de México, la Marina fundamentalmente. El primero, la conexión de la refinería Olmeca en Dos Bocas con la red ferroviaria nacional a través de la construcción de un ramal que le llaman ellos, eh, pues que se va a conectar precisamente con el Tren Maya, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? Y hay dos proyectos de este tipo que están ya, digamos, en proceso. Y lo que es bueno también, y esto es importante, hay otros proyectos, como decíamos, eran 11 rutas y 15 proyectos. Ah, bueno, dentro de estos 15 proyectos están varios proyectos para Baja California, ¿no? Está el proyecto de rehabilitar el tren que va de Tecate, de Tecate a Tijuana, ¿no? Ajá. Está el proyecto de San Diego a Rosarito. Y luego está el proyecto de rehabilitar el tren del Pacífico. Este tiene 4,000 kilómetros más o menos de distancia, que abarcaría, era el que utilizábamos nosotros hace muchos años, que decíamos el burro y la bala. El tren bala. Sí, el tren bala, ¿no? A mí me Sí. En ese tocó, llegué yo acá, ¿eh? yo Muchos también, viajamos en En el ese tren tren bala. bala. a mí Sí. me tocó llegar en el tren burro, ¿se El acuerdan tren ustedes? burro porque iba más lento que nada. Sí. Y se detenía en cada esquina, Sí, en cada pero esquina, sí. cada Alguien le hacía así pueblito, la parada y se se detenía, o paraba. sea, ahí en medio del desierto, ahí se paraba. Alguien le hacía así. Pero era muy interesante porque donde quiera que llegaba, había gente que vendía cosas, pues de alguna forma sobrevivía de eso, ¿no? Y luego Sí, donde se claro. estacionaba por más largo tiempo, también el comercio se desarrollaba. Es ¿De dónde decir, venías tú, José? yo venía de Nayarit, De pero Nayarit. acordémonos que este tren iba hasta México y Sí. primero tenía varias bifurcaciones, una para Nogales, ¿verdad? Para Sonora, y otra que iba para Guadalajara, ¿no? Sí. Precisamente, entonces uno podía ir hasta México en este Así es. tren, ¿no? En rápidamente, el tren bala Ajá. de Mexicali a la Ciudad de México, 48 horas. Yo me vine de México para acá y que no me acuerdo muy bien porque eso fue a mediados de los 80, 84 por ahí. Y Ajá. creo que hice 3 días y una noche o algo, 3 días y medio, algo así fue lo que hice. Sí, pero No, venía en el sí, bala. no, El sí. bala se conectó, creo que en Aguascalientes. Ujú. No, en el tren burro, uno podía ver a la población de más bajos recursos traer sus gallinas, traer sus plantas. Sí, Guajolotes. sí, dependiendo qué Era, clase tocaba, te tocaba comprar. sí, ¿no? Era el tren de los pobres, pues, ¿no? Y Ujú. era, digamos, la forma de transportación más barata que había en el país, ¿no? Así es, Ujú. Entonces, así es. entonces todo eso se está diseñando para el 2050. Ese es la que se tiene proyectado, que estos 11 rutas y estos 15 proyectos de rehabilitación y todo puedan estar listos para el 2050, ¿verdad? Claro, siempre y cuando el mismo proyecto continúe, ¿no? El mismo proyecto de gobierno, porque pues si pueden llegar a otro gobierno, si pueden truncar el asunto también, ¿no? Así Esto, es. esto, esto no es pues privativo de este país, ¿no? Y puede ocurrir. Pero si eso fuera, digamos, si se continuara con este proyecto, pues en el 2050 México
tendría una conectividad como nunca la ha tenido en el país, Sí. de toda su historia, ¿no? O sea, hay que recordar en este momento por qué finalmente llegó México a esta situación con los ferrocarriles nacionales, ¿sí? ¿Por qué se dejó en el abandono los ferrocarriles nacionales? Pues precisamente para privatizarlos. Claro. Y efectivamente fue preparando el camino Carlos Salinas de Gortari para que finalmente llegara Ernesto Zedillo Ponce de León a la presidencia de la República y los privatizar. Y hay que señalar y hay que recordar que el gran ganón de esa privatización es el segundo hombre más rico de México, Germán Larrea. Fíjate, nada más. Sí, sí. Germán Larrea recibe toda la infraestructura ferroviaria del país y crea dos compañías para poder operar lo que quedaba de las rutas ferroviarias en nuestro país. Ferromex por un lado y Ferrosur por el segundo lado. Y lo primero que hizo este hombre fue cerrar casi el 60% de las rutas, porque, pues, simple y sencillamente, el rehabilitarlas por el estado en el que estaba, pues, resultaba muy costoso. Sin embargo, llegó a tener una fuerza importante a través de estas compañías que llaman Larrea, ¿sí? Que le permitían entonces, pues, monopolizar el servicio del ferrocarril. Y al mismo tiempo en que este hombre comenzaba a aprovechar también las vías férreas para sacar también la producción minera que tiene a lo largo y ancho también de la República Mexicana, pues Germán Larrea abrió la puerta también para que finalmente también Ernesto Zedillo, el gran privatizador de los ferrocarriles nacionales, pues terminara siendo una especie de asesor, funcionario y empleado de una de las grandes compañías también ferroviarias de los Estados Unidos. No recuerdo el nombre de esta compañía, pero que a través de Germán Larrea. Pues creo que fue el Kansas City, ¿no? No recuerdo ahorita, no quiero. El que se fue. Sí, Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo. Pero lo que esto le permite a esta compañía, pues entonces también beneficiarse a través de Germán Larrea para incursionar con sus trenes en algunos de los tramos que quedaron todavía como con vías, como para poder tener acceso también al sector mineral e industrial de nuestro país. Y bueno, es ahora que se anuncia este nuevo plan ferroviario que en Baja California incluye la creación también, una conexión que se quiere hacer de San Diego del Trolley, el tren suburbano de San Diego, del condado de San Diego, que llega a la frontera en la zona, ay, no me acuerdo de la frontera, híjole, de este paso aquí en Tijuana, y de ahí crear un ferrocarril que pudiera llegar incluso hasta Ensenada. Ese es un proyecto que también ya lo planteó el gobierno panista de Baja California desde hace mucho tiempo y que el nuevo gobierno del panismo en Baja California con Marina del Pilar Ávila, pues están también tratando de recuperar. Y obviamente aquí también existe un proyecto empresarial de amigos de Kiko Vega, el panista, también amigos de Marina del Pilar, la panista, ¿sí? Para crear una conexión del puerto de Ensenada con Mexicali. Yo creo que tú sabes de ese proyecto que también se quiere revivir para entonces entrar por Calexico, incorporarse a la vía ferroviaria sureña de los Estados Unidos y de ahí ir hacia el oeste, subir al norte y al este de los Estados Unidos para generar mercancías y productos allí también importantes. Pero no solo eso, el ferrocarril que tú acabas de mencionar, La Bala, una vez rehabilitado, se pretende crear esto que tú mencionabas del famoso ferrocarril del Pacífico, que está interesado en conectarse hasta Salina Cruz. Y en Salina Cruz, pues ya está también en proyecto la creación de ese ramal ferroviario que va de Salina Cruz hasta, ¿cómo se llama? Tapachul, en Chiapas, precisamente para generar entonces una conectividad ya intercontinental ferroviaria, ¿sí? Que pretendería entonces llegar lo más cercano a la zona de Panamá y de ahí, pues, tratar de buscar también la conectividad con lo que vendría siendo el canal de Panamá. Grandes obras, grandes proyectos, mi estimado José,
y a mí lo único que, la verdad es que a mí en lo particular me estás dando la pata de palo, a mí me fascinan los ferrocarriles, pero fíjate qué interesante porque en Europa el ferrocarril está como comenzando así en medio desuso, porque ya hay otras alternativas ahí también de viajes. Se han convertido en muchos mochileros, los mochileros viajan mucho en ferrocarril, pero también está generándose un cambio hacia la visión de los ferrocarriles porque se está viendo también como una alternativa muy importante con el tema del combate al cambio climático, a la emisión de gases de invernadero, de efecto de invernadero. Y obviamente para México también significaría un ahorro y un cumplimiento de sus compromisos para abatir nuestra huella de carbón en el mundo, ¿sí? Con la utilización masiva de trenes eléctricos y también las otras obras de las que en algún día tú platicarás, que son también las hidroeléctricas, las plantas generadoras de electricidad a través de grandes represos, de grandes presas en el país. Ahí le paro. Sí, a mí me parece, y concuerdo con ustedes en el sentido de que estas obras, o magnas obras, van a ser un detonante económico y muy fuerte en el país, siempre y cuando sean bien administradas, no haya corrupción. Y luego, por ejemplo, en el del Istmo, sean vigilados estrictamente, ¿verdad? En las aduanas, porque por ahí sabemos que entra todo el tráfico siempre, ¿verdad? Y luego que haya un control muy estricto por parte del Estado y que se priorice, ¿verdad?, el interés público, sobre todo en todas las rutas que se van a abrir de pasajeros, ¿verdad?, el interés público sobre el privado, ¿no? Sabemos que algunas de estas rutas van a ser, digamos, financiadas por iniciativa privada, pero también está la intervención del gobierno. Ahí es donde tiene que ponerse muy vivo, ¿no? Porque si le dejamos a la iniciativa privada completamente esto, va a ocurrir el monopolio, ¿no? Que ocurrió con la REA, ¿verdad? De que prácticamente ellos no les interesó la población para nada, ¿ah? Les interesó sus intereses económicos y dejaron a toda la población al garete, ¿no? Entonces, esto pues es lo que esperamos, ¿verdad? Y siempre y cuando también haya gobiernos que tengan esta sensibilidad y esta visión, ¿verdad? No solamente de la inversión privada, la inversión pues detonante económica, sino que también esta visión de el interés público, ¿no? Claro. Fundamental. Oye, José, me gustaría mucho también conocer tu opinión respecto, ya tocó alguna parte, Javier, de este punto, pero de manera más clara y directa lo llegó a plantear, aunque no le han dado vuelo a la información, es un tema del que casi no se ha hablado. Lo publicó La Jornada, va a ser un año, en enero, el 19 de enero pasado, y publica La Jornada que existe en realidad un proyecto para conectar, un proyecto enorme, ferroviario, para conectar a los 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. Y estamos hablando de 32,000 kilómetros, están hablando prácticamente de quizá la longitud férrea más grande en el planeta, porque también hay las miras de llegar, como lo mencionó Javier, hasta Guatemala, ya con la red ferroviaria que está construyendo aquí México. Entonces, hay esta poderosísima transnacional a la que se fue a trabajar Zedillo y que no se cansa de decir López Obrador que es un acto inmoral que nos llena de vergüenza que el presidente mexicano Ernesto Zedillo primero haya vendido ferrocarriles nacionales a la ferrocarrilera transnacional Kansas City y después se haya ido a trabajar con ellos, ¿verdad? Y es muy importante mencionarlo porque creo que todos sabemos que en efecto lo hicieron como lo hicieron con otras obras importantes de infraestructura, como lo estaban haciendo con educación, como lo hicieron en gran parte con salud, ir desmantelando, ¿verdad?,
todo lo que es la participación del Estado, dejaron de invertir, ¿verdad?, en ello. Y cuando convirtieron ya en chatarra, en este caso los trenes, pues lo vendieron por los 3 cacahuates, ¿verdad? Y lo que le interesaba a Estados Unidos era precisamente desmantelar la vía férrea en México. No la compraban para manejarla y habilitarla y aprovecharla ellos. Creo que nos obligaron con eso a que México tuviera que utilizar los trailers, las carreteras y todo el gasto enorme que significa esto, también favoreciendo otro sector muy voraz de la economía, que es la industria constructora, en este caso de carreteras, y ya sabemos toda la historia también de la privatización de carreteras y el rescate carretero que le hemos mencionado, y todo lo que nos chupan la sangre en cada aduana, ¿verdad? En cada caseta. En cada caseta. Pero lo que hicieron con ello fue obstruir el desarrollo económico del país por lo costoso que es el movimiento de la carga a través de carreteras, ¿no? Y quitándonos el ferrocarril. Únicamente les interesó a esta transnacional quedarse con el famosísimo Chepe, Chihuahua al Pacífico. Y es otro tren el que era tan económico y agradable viajar que cualquier trabajadora, como la joven que yo en aquel tiempo era, con un salario muy, muy raquítico, podía darme el lujo de llevarme a mis hijas de Chihuahua a Los Mochis, ¿verdad? En Chihuahua, el Pacífico, en el Chepe, nomás por el placer de atravesar la sierra, ir viendo esos paisajes bellísimos. Era muy económico comer ahí a bordo del tren, tomarte tus cervezas y ir conviviendo con la gente. Lo privatizaron, lo pusieron muy bonito y se convirtió en algo ya inaccesible para el grueso de la población, es para turistas, ¿no? Nada más. Y entonces, creo que con esto que se está planteando ahora, de unir a los 3 países, pues se cumple en parte, no sé cómo lo veas tú, José, pero se cumple en parte lo que ha estado insistiendo mucho Andrés Manuel López Obrador de la integración económica continental. O sea, esto va a ayudar en ese sentido. Y decirlo así, le interesa mucho a México que no quede nada más la vía férrea interconectada en estas 3 naciones, sino lo que mencionaba ahorita Javier, vincularse a Centroamérica también, ¿no? Entonces, por ahí va avanzando ya en lo concreto, en lo económico, estos proyectos que también se plantean como metas hacia 2050, por ahí. No sé en qué momento vayan a abrir la información. Yo a veces tengo la idea de que mucha de esta información se la reservan para que solamente aquellos que tienen acceso a información privilegiada puedan hacer los grandes negocios, irse apoderando de tierra y a la hora de la hora, pues ser los ganones de estas grandes obras. O bien también para evitar el manejo político y que se vayan los Claudios X González a detonar ahí toneladas de amparos en contra de las obras. Pero ¿cómo ves tú? Ya nos comentaste gran parte de lo que es la obra férrea que está pensada para que se concluya en 2023, que concluya una parte o se deje avanzada hacia 2024 y otra que quede pendiente para concluir hasta 2050. Es un proyecto transeccional, como dices, pero también este gran proyecto, ¿cómo lo ves? Mira, hay poca información al respecto, ¿no? Sí. Y yo creo que son proyectos que han estado haciendo grandes organizaciones económicas a los cuales se les encarga que tengan una visión de largo plazo. Pero sí empatan precisamente con esta idea que le ha estado tratando de vender a López Obrador a Estados Unidos y a Canadá, de que toda esta región pueda ser una región de América, ¿ah? Y no América nomás del norte, sino América, Sí. contra
el comercio o contra ese gran potencia que es China, ¿no? Entonces dicen, ante la amenaza china, y le ha estado diciendo López Obrador varias veces, bueno, vamos uniéndonos, vamos armando un proyecto, ¿verdad? Pero que abarque también América y que no deje, y que sea incluyente, que no sea excluyente, es decir, que no deje ningún país fuera, ¿no? Y esto puede ser una parte de concretarse de esa idea, ¿no? Porque sí es cierto, también lo han manifestado y él mismo ha dicho que hay algunas peticiones de países de América Central, ¿verdad? Por extender inclusive el Tren Maya hacia allá y las ramificaciones del Tren Maya hacia allá, ¿no? Ujú, Entonces, esto sería importantísimo siempre y cuando no se le deje completamente el control a la iniciativa privada, ¿no? Y a las transnacionales, eso sí tendría que cuidarse mucho porque pues esto terminaría después en un control monopólico que nos avasallaría, ¿no? Es decir, ujú, siempre y cuando, como él mismo lo ha dicho, que se respete la soberanía de cada país, ¿verdad? Y que se aclaren muy bien los convenios y todo, ¿no? Porque también hay que decirlo, porque no podemos nosotros, en ocasiones, tener el control de esas transnacionales estadounidenses o canadienses que nos, que nos barren prácticamente, ¿no? ujú, Sí, tenemos que tener alguna forma y eso tiene que legislarse muy bien en los acuerdos de libre comercio que tenemos nosotros con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, a lo ujú. mejor ese tratado de libre comercio se puede expandir un poquito hacia el Centroamérica, ¿verdad? En ese proyecto de conectividad ferroviaria, ¿no? Y Ujú, sí, sería un detonante que nos pondría a nosotros en una situación parecida pues, al mercado europeo, ¿no? A la Unión Europea, ¿no? Entonces, esta idea, pues no es descabellada, es una ujú. idea importantísima, ¿no? Y que prácticamente le haría frente pues al dragón pues Es que un tenemos. proyecto, ya no nada Eh, más una idea, es un proyecto. eh, Están hablando de que esta vía férrea tendría 9 puntos de cruce entre Canadá y Estados Unidos y ujú, 2 puntos de cruce de Estados Unidos-México. Pero es que este proyecto tampoco es nuevo. claro, Este claro, proyecto se ha lo estado, planteó, por eso yo decía, ok, profundizo un poquito más de lo que sí, yo platicaba hace rato, que lo inicia Carlos Salinas de Gortari. ajá, Carlos Salinas de Gortari, cuando está negociando el Tratado Libre, el primer Tratado de Libre Comercio, incluye este tema del ferrocarril, ujú, originalmente del ferrocarril de Norteamérica, ¿sí? Que incluye Canadá, Estados Unidos y obviamente México. ujú, Tan fue así que empezó a trabajar, pero el tiempo no le alcanzó para formalizar y ser él el principal beneficiado por parte de los políticos mexicanos de este enorme proyecto ferroviario, tratado y acordado en el primer acuerdo del Tratado de Libre Comercio. Total, llega Ernesto Zedillo, y aquí ya encontré las fechas para que me sirven para poder todavía ujú, centralizar más la mira del papel fundamental que jugó Ernesto Zedillo para este tema de la privatización y finalmente el hundimiento de la industria ferroviaria nacional cuando se privatiza. Fue en 1995 cuando se reformó el artículo 28 de la Constitución para privatizar el sistema ferroviario nacional. En diciembre de 1996, fíjense, nada más que interesante. Esta es una historia que la rescata de una manera muy buena, la había yo leído anteriormente, esta portal periodístico Polemón. En diciembre del 96, la empresa Transportación Marítima Mexicana, que es también una gran transnacional y multinacional, en donde se incluyen capital de grandes sectores empresariales mexicanos como del extranjero, se asocia con Kansas City Southern Industries y también la filial de Transportación Ferroviaria Mexicana, ¿sí? Y ofrece al gobierno de México 1.400 millones de dólares para la concesión de 3.960 kilómetros de vías, tres locomotoras y cerca de 10.000 vagones. ¿Por qué? Porque con esto, este consorcio
¿sí? Lo que estaba interesado era mover el 40% de la carga que se conectaría entre Canadá, Estados Unidos y México. Imagínense la enorme cantidad de carga que se manejaba. Pero llega una fecha muy interesante. En 1997 se paga ya esa concesión por 50 años. 50 años. ¿Sí? ¿Sí? 4.5 millones de dólares con el ferrocarril Pacífico Norte. ¿A quién? A estas empresas. Grupo Ferroviario Mexicano, que estaba integrado por estas grandes empresas transnacionales y que tenía el nombre, pero no era mexicano ya. Pero se integró, ¿quién es más? Grupo México, Germán Larrea. Y Germán Larrea, quiero decir porque voy a autocorregirme. Hace rato dije que era el segundo hombre más rico del mundo, no, de México, perdón. Es el tercero, porque ya lo desplazó Salinas Pliego. Ya es el segundo hombre más rico de México. Lo desplazó hace 2 años. Es el tercero más rico de México. Todavía chilla como puerco en la cerca porque le cobran impuestos, ¿no? Y que tiene una deuda moral y ética y está incluso criminal en caso de los accidentes mineros que han ocurrido en algunas de sus empresas. Pero bueno, perdón, de Salinas Pliego, perdón, sí, cierto. Perdón. Bueno, Grupo México, Ingenieros Civiles Asociados, ICA, que ustedes saben el papel que jugaba en esa época ICA, hasta que finalmente hubo tal corrupción ahí que finalmente tronó. Y bueno, pues ahora se está rescatando esta compañía y se está lavando el rostro en la administración de López Obrador. Y la empresa norteamericana Union Pacific. Union Pacific, amigos y amigas, es la empresa de la que yo decía que Ernesto Zedillo Ponce de León, en cuanto termina su gobierno como presidente de la República, de inmediato se va a trabajar. Yo decía que era un empleado. No, se fue a la junta directiva de esta empresa, de esta gran empresa ferroviaria Union Pacific. Y ahí se queda hasta el año 2006, en cuando dice, ¿saben qué? Pues ya tengo muchas clases que dar allá en Estados Unidos. Ya me voy, finalmente. Pero fíjense nada más, esta historia ya la ha contado en varias ocasiones el presidente López Obrador, ¿sí? Pero es importante que los mexicanos, en este momento que estamos hablando, gracias José por traerte, digo, este tema pata de palo para mí, es importante mencionarlo, de cómo se armaban estos proyectos y con qué compañías con relación a este proyecto del renacimiento de la red ferroviaria nacional con Andrés Manuel López Obrador. Y como tú bien dices, José, si viene un cambio de gobierno y la clase política que hoy se identifica como la clase conservadora en México regresa al poder, cuidado, porque entonces sí... Nos arrolla, nos lleva el tren. Bueno, nos lleva el tren. Ahí termina. Sí, bueno, un dato más nada más, y ya para que nos des no sé si tengas una continuación más de la obra ferroviaria en México, y entrar a este tema también que ya es no solamente trinacional, sino de impacto global. En abril, 12 de abril de 2022, el periódico Expansión publicó ya la noticia. Fíjate, es muy importante esto que acabamos de mencionar, de que tenemos que tener gobiernos con visión nacionalista, de defensa de nuestra soberanía, de buscar cómo aprovechar esas ventajas que se abren y no un gobierno entreguista, porque si no nos va peor que antes, ¿no? Porque ahora si Kansas City y el otro Pacific nos devoraron y nos destruyeron nuestra industria ferroviaria, nuestras vías, nuestra red ferroviaria. Bueno, pues ahora se acaba ya de constituir, es el anuncio que se dio en abril pasado, la fusión. Nació un verdadero monstruo, un gigante ferroviario, porque se dio la fusión entre Canadian Pacific y Kansas City.
Y estos son los que están impulsando este proyecto trinacional. Desde el 97. Con una transacción 96. De 31,000 millones de dólares, logran esta fusión. Ellos ya están en una sola empresa, que por ser de Canadá y de Canadá y de Kansas, se llama CPKC. Así se conoce con esas siglas, CPKC. Ese monstruo ferroviario es el que se propone desarrollar este enorme proyecto que le dejaría a su disposición 32,000 kilómetros de vías férreas que conectan los principales puntos logísticos de México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿cuáles son las miras principales? Puede tener otros rubros, pero lo fundamental es que sirvan para la industria automotriz, la industria energética y la movilidad de los granos agrícolas. Hacia eso van. Es decir, hacia el corazón, ¿verdad?, de lo que necesita un país para tener su autosuficiencia, su independencia y su soberanía. La automotriz, déjala si tú quieres un poco de lado, pero la energética y la alimentaria. Y estos son los aspectos que le interesan de México. Y yo pienso que en ese sentido va también ya lo que se ha adelantado de acuerdos para desarrollar la industria automotriz eléctrica en Sonora. Ya ves que ya se está hablando de un gran parque industrial ahí en Sonora y con capital extranjero. Entonces sí necesitamos, José, tener gobiernos que vean por el bien de la nación y del pueblo mexicano, y con la mirada puesta también en Latinoamérica, para que estos proyectos monstruo de Canadá y Estados Unidos no terminen de nueva cuenta aprovechando nada más nuestros recursos, nuestro territorio, y enriqueciéndose con algunos asociados mexicanos que tampoco piensan en la patria, ¿no? Piensan en sus bolsillos. Ya los mencionó Javier algunos de ellos. Entonces, creo que es muy importante señalarlo así con toda claridad, porque se trata de proyectos que ya tienen los croquis, los mapas por dónde van a pasar, y que pues hay que tener nosotros la información. Información también es poder. Tener esa información. Es un gusto enorme ver cómo se está desarrollando toda esta red férrea nacional, pero saber que hay también estos proyectos, ¿no? Precisamente hay que tener la información para prever los riesgos también, porque nosotros estamos ahorita haciendo cuentas alegres, ¿verdad? Posible desarrollo económico, empleo, etcétera, etcétera, pero también siempre hay el riesgo de que caigan en manos que no favorezcan a la población, ¿no? Sabemos que buena parte de la iniciativa privada no le preocupa ni le interesa el ser humano. Ellos lo que quieren son sus intereses económicos, y obviamente los van a desarrollar a costa de nosotros, ¿no? Entonces sí es importantísimo que esto se difunda, que la población conozca y también conozca los riesgos, porque no solamente, pues, como decíamos, cuentas alegres, sino que pueda también convertirse en un monopolio que nos avasalle, ¿verdad?, a mediano plazo. Entonces, sí es importante que exista un gobierno que tenga una visión, pues, pública, social, ¿verdad?, que tienda a ciertos protección de nuestra soberanía, ¿no? Esto de la soberanía se maneja como, se dice que es un término que ya pasó de moda, que es un término que con la globalización ya ni debemos de hablar, ¿verdad? Yo recuerdo con Cedillo y con Salinas, se nos decía que el término, el concepto de soberanía, pues ya no se aplica a los grandes mercados mundiales que hay. No, pues todavía yo creo que nosotros sí tenemos que retomarlo.
¿verdad? Mm. Porque pues hemos visto cómo le ha ido a otros países de Europa o Asia, etcétera, ¿verdad? Con esto de la globalización y pues y también a nosotros en cierta forma, ¿verdad? Entonces tenemos que volver otra vez a retomar este concepto y aplicarlo con las realidades que nos que se nos están presentando en el país, ¿no? Afortunadamente ahorita tenemos esa posibilidad, pero en el futuro no sabemos, no sabemos, ¿no? Por eso sí hay que estar prevenidos, hay que tener la información, bastante información, para no caer, pues, ¿verdad? En una, o desbocarnos nosotros con todo esto que viene, ¿no? Ujú. Así es, Ah, y sería muy interesante que dentro de poco tuviéramos la oportunidad, mi estimado doctor José, ujú, tener la oportunidad de, ahorita que estás hablando de la necesidad de contar con información y haciéndole caso también a Olga de que es importantísimo hablar de estos megaproyectos que abarcan a las tres naciones norteamericanas. Otra gran mega obra que también tiene su asiento, su origen en el primer Tratado de Libre Comercio en Canadá, Estados Unidos y México, con Carlos Salinas de Gortari, que es la creación de ese enorme acueducto que ujú, pretende traer agua desde Alaska hasta México. Y en una situación en la que, por ejemplo, en el caso del norte de la República Mexicana, con esta sequía histórica que se está viviendo en nuestro país, que para los norteños no nos debemos de confiar de estas lluviecitas que están cayendo, porque claro, la sequía es muchísimo, pero muchísimo más grave de lo que pudiera generar. Por ejemplo, estaba leyendo que en el centro de California ha habido inundaciones y grandes nevadas y ha habido muchos daños. Pues sí, pero también esa agua, de alguna forma, le da un pequeño respiro a la cuenca del río Colorado. Pero bueno, en fin, no me quiero desviar de más ya. Es, va a ser muy interesante que en alguna ocasión, mi estimado José, y vamos a ver si es posible platicar también con nuestros queridos amigos, de seguro tú conoces allá al doctor Cortés, sí, a los doctores que conocen perfectamente, que también son de COLEF, especialistas en el tema hídrico, pudiéramos platicar también de esa mega obra que podría llevarse todavía unos 30 años en que comencemos a ver el inicio también y el debate en nuestro país de la construcción finalmente de esa super mega obra para dotar de agua a México, ¿sí? Pero pues también con el enorme peligro que ello significa para la soberanía mexicana. Porque si, como dice Olga, ya tienen por ahí planes para traer trigo, para mover todo tipo de mercancías a través del ferrocarril, pues qué tanto es poquito también manejar el tema de un recurso tan vital, el más fundamental que tenemos los humanos, que es el agua. En fin, hay que... así es. Bueno, a mí me parece, José, que también es importante conocer tu opinión respecto a las partes estas del Tren Maya, por ejemplo, que quedarán en manos administrados por la Sedena, porque van 3 o 4 veces que dices tú, es muy importante que estén bien administrados. Y bueno, ¿qué piensas tú de ello? ¿Es una medida correcta? ¿Y qué tanto la vincularías también con esto que estamos hablando de la defensa de la soberanía? ¿Y qué tanto con los argumentos que López Obrador esgrime, que han sido fundamentalmente dos? Uno de ellos es que hay menos posibilidades de corrupción, de que se corrompan, ¿verdad? El manejo de estas obras, si quedan en manos del ejército. Y segundo, que es más difícil también que vengan gobiernos futuros neoliberales o conservadores que la quieran privatizar, que quieran privatizar lo que con tantísimo esfuerzo se ha construido en este sexenio. Entonces, ¿qué piensas tú de esos argumentos? Yo agregaría otro que me parece fundamental. Las vías férreas, pues son como las carreteras y como muchas Nacionales. instalaciones son de seguridad nacional. Son también vías de comunicación que deben estar muy protegidas por
pues por la alta presencia del crimen organizado en nuestro país, ¿no? Mira, yo creo que en esta coyuntura eh, el gobierno federal se ha dado cuenta de que las aduanas, los puertos, etcétera, todo estaba corrompido, ¿no? Es decir, por ahí pasaban todos los tráficos, por ahí se hacían todos los grandes negocios y estaba en manos de civiles, ¿no? Y manos de civiles. Entonces, eh, es un acierto hasta, hasta cierto tiempo, tal vez, por la coyuntura que hay, de que el ejército o las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección y de la administración de todos estos centros, ¿no? Tanto aduanas como puertos, como mismo Tren Maya, etcétera, ¿no? Y el aeropuerto. Porque aunque no se garantiza que las Fuerzas Armadas estén exentas de corrupción, porque también pueden ser penetradas, ¿verdad? Pero sí hay cierta garantía, ¿verdad? Que el gobierno los puede vigilar mejor, ¿no? Y además es una institución que la población respeta mucho, ¿no? A pesar de todo lo que sea, la utilización del ejército en otros tiempos para la represión y para cometer actos que violan los derechos humanos, etcétera. A pesar de todo, la población les tiene confianza, les tiene respeto, ¿verdad? Y además, pues como ellos trabajan de manera muy jerárquica, con mandos, etcétera, es más posible, digamos, controlar la corrupción, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que en esta coyuntura sí es favorable, ¿no? No sé si a mediano plazo deba de continuar completamente en manos de ellos o hacer una hibridación donde digamos, del ejército vaya pasando poco a poco a manos civiles, pero ya pues, con un control más férreo, etcétera. Más Pero, limpio ya de pero, corrupción el país, ¿no? pero en este periodo yo creo que sí es correcto, ¿no? O sea, porque, mira, muchos de nosotros estábamos en contra también de que las Fuerzas Armadas anduvieran en las calles, etcétera, ¿no? Pero te das cuenta que todas las policías del país están corrompidas, las municipales, las estatales. Entonces, de aquí a que creamos una policía profesional, una policía bien armada, bien, que gane muy bien, ¿verdad? Etcétera, remunerada, etcétera, van a pasar muchos años. Sí. Y entonces, por eso muchos de nosotros decimos, bueno, en este momento es real, o sea, la realidad te avasalla, no puedes dejar completamente en manos de las policías municipales y estatales, digamos, la seguridad pública, porque es tan grande el poder del narco y de los grupos delincuenciales que se han convertido en un gobierno paralelo, pues, ¿no? Y que, y que, y que sí hay necesidad de tener un contrapeso muy grande como es la entrada de las Fuerzas Armadas en Sí. este tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, Y se puede demostrar que la fuerza del Estado siempre será mayor a la del crimen organizado si se actúa claro, con rectitud, ¿no? claro, sí, o sea, lo Lo que vimos pasa, ayer, lo vimos ahora en ajá, Culiacán, o lo sea, que la pasa es que fuerza del Estado actuó. antes pues, digamos, se tenía un concepto un poco mal del uso del ejército en las calles porque no tenían digamos, la capacidad jurídica de poder hacerlo. Ahora que existen ya leyes, etcétera, y que también ellos pueden ser condenados, ¿verdad? En los tribunales civiles. ¿Entiendes? Entonces, todo esto se ha estado armando muy bien, de alguna forma, para que garantizar de que no se puede evitar que violen los derechos humanos, porque ni siquiera ninguna autoridad lo es infalible esto, pero sí.
sí hay control, ¿verdad? Sin embargo, es mínimo ahora la denuncia de violación de derechos Claro. humanos por parte de elementos militares, cuando antes era la constante. O ya no se diga por parte de fuerzas federales policíacas, como es el caso de la Guardia Nacional y lo que era la Policía Federal de Genaro García Luna. Claro. Querido José, ayer estaba preparando estaba cocinando mientras escuchaba las noticias y entonces tuve que partir una jícama que ya se estaba echando a perder y le quise quitar y quitar y quitar todo lo que tenía malo a ver qué lograba salvar y al último dije, no, esto hay que tirarlo ya todo, ¿no? Y no pude evitar la comparación con el caso de la Policía Federal, que en un principio se dijo, pues vamos a rescatar los elementos sanos que tenga, y resulta que la Policía Federal de García Luna pues estaba hasta el tuétano de corrupción. Entonces, a mí no deja de sorprenderme lo caraduras que son, ¿verdad? En los opositores, sobre todo los panistas, cuando hablan alarmadísimo de que elementos militares estén haciendo cargo de la seguridad pública, cuando ahora sí lo están haciendo en un marco constitucional por las reformas a las leyes, pero cuando ellos gobernaron, tuvieron, aparte de que tenían ilegalmente al ejército en las calles, tenían policías federales sumamente corruptos y formando parte de un cártel interno en el seno de la propia institución, comandado por su jefe, el secretario de Seguridad García Luna, porque no solamente está acusado, por cierto, en 3 días más empieza el juicio en Estados Unidos, no solamente está acusado de haber recibido sobornos millonarios por parte del cártel de Sinaloa, sino que también está acusado de traficar directamente droga, porque llegó un momento en que la ambición le ganó y le pidió al Chapo Guzmán y al Mayo Zambada que le pagaran con especie, porque a la cantidad que se vendía aquí en México, pues no era nada comparado con la ganancia que le podía sacar al producto vendido ya en Estados Unidos, y entonces está acusado de traficar directamente droga, ¿no? Entonces integró su propio cártel. ¿Con quién más lo iba a traficar? ¿Verdad? Con los propios elementos policíacos que tenía. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo porque la realidad, los hechos así lo han demostrado, pues que las policías están muy, muy corrompidas, muy infiltradas, desde la federal hasta las municipales. Por eso muchos de los homicidios se siguen cometiendo a esos niveles de policías municipales, y donde hay, pues estatales también, ¿no? Sí, luego también hay que sanear todo el sistema judicial, que también tiene mucho que decir. Muy bien, pues no sé si quieras agregar algo más sobre el tema. Yo creo que un poquito. Nada más es pues resaltar la importancia de tocar y discutir, ¿verdad? Y de informarnos sobre lo que está planeándose y lo que ya está en marcha en cuanto a infraestructura ferroviaria, ¿no? Y que pues esperemos que se concrete y ver los frutos en este año. Algunos de los frutos ya están en marcha y vamos a ver los cambios, ¿no? Y también hay que estar muy atentos para pues vigilar como ciudadanos, ¿verdad? Que esto no se vayan a convertir en otra cosa. Entonces, a manera de recapitulación, son 4.400 kilómetros de vías férreas. De lo que se está planeando. Y de lo que se está trabajando en estos proyectos de la obra del Programa Nacional Ferroviario del país, de México. Y de esos 4.400, solamente una cuarta parte, poquito más, corresponde al Tren Maya, 1.500, ¿no? Y 1.500 del Tren Maya. Y son 17 estados los que se benefician con esta obra férrea directamente, y los proyectos son para terminar, hablas de 15 proyectos. Para el 2050, es lo que se hasta tiene el 2050, pero los principales, los que ya están ahorita, como el Tren Maya, el Transísmico,
el libramiento de Celaya, Guanajuato, y el libramiento de Monterrey, así como el de dos de Monterrey, están para terminarse a más tardar en 2020, o sea, en este sexenio, en 2024. Sí, ya la línea 4 del tren ligero, no supe para cuándo está proyectado, si se termina en este sexenio, no lo supe, en la información que diste se me fue. Y la conexión con Dos Bocas también me parece que también están para este sexenio, ¿no? Algunos están para el 24. Bueno, sí, para este sexenio. Sí, digo, todo el sexenio, ¿verdad? Antes de que termine el gobierno de López Obrador. Sí, tienen proyectados 6 obras para cuando termine López Obrador, que él pueda inaugurar prácticamente, ¿no? Okay. Pero ahora hay que decir... Diciendo esto, estimado José, me gustaría también conocer tu punto de vista. Ajá. No hay que dejar de ponerle el ojo al sistema de transporte de carga. Ajá. Se ha creado un enorme monopolio también con este tema de los camiones que transportan, de los trailers que transportan mercancías. Detrás de estas compañías hay grandes intereses económicos, políticos, que también pueden en un momento determinado comenzar, cuando empiece a funcionar el sistema de carga de los trenes, puede generar también protestas muy fuertes. ¿Y por qué? Porque a final de cuentas son los dueños en este momento, son los que monopolizan el transporte de carga en toda la República Mexicana. Y entonces los trenes, tal y como están concebida esta nueva red ferroviaria en el país, sin duda alguna va a tocar esos intereses. Aquí también habrá que ver cuál va a ser la respuesta del gobierno federal mexicano para enfrentar a este otro grupo de caciques y de grandes intereses fácticos que podrían incluso impactar las tarifas que se puedan cobrar por fletes a través del mismo sistema ferroviario. Ojo, es un sistema muy importante y que muchos de estas empresas tienen precisamente su sede de operaciones en el Estado de México. Sí, efectivamente, y ahí vamos a ver, ¿verdad? Cómo actúa el gobierno federal, porque sí son grandes monopolios y se va a tocar sus intereses. Sí, de hecho, ya ahora con el Tren Maya ya van a empezar a sentir esa afectación. Y bueno, hay que recordar nada más lo que la historia nos enseña, ¿no? Aunque no están las mismas condiciones que antes, pero el presidente Salvador Allende, el golpe más duro con el que iniciaron su derrocamiento, que llevó al golpe de Estado, fue con el un paro nacional en octubre de 1972, de los camioneros, de este pulpo camionero de traileros que hizo el paro y que provocó una gran crisis económica porque no llegaban las mercancías, los alimentos, todo lo que es necesario para la vida a la República, a los diferentes lugares de Chile, ¿no? Del país. Entonces, fue utilizado precisamente ese monopolio camionero, trailero, para afectar al gobierno de Salvador Allende. Estamos en otros tiempos, es cierto, pero la historia la debemos de tener bien aprendida. Claro, y en su conjunto. Sí. O sea, ¿con qué terminas? Pues nada más, con lo que decíamos, ¿no? Hay que ser vigilantes como ciudadanos también, ¿verdad? Y que estemos siempre atentos porque todo esto, pues, se puede revertir si no tenemos una visión, ¿verdad? de país y cómo se está construyendo poco a poco, ¿verdad? Y cómo se está avanzando en una visión distinta de país, ¿verdad? Y pues hay que estar todos al pendiente. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado José. Al contrario, ahí estamos para la próxima. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Quiero agradecerte mucho. Amigos de Mexicali y amigos del resto de la República Mexicana, del extranjero que nos observan, que nos escuchan, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión del día 6 de enero del año 2023. Muchísimas gracias. Cerramos cuando son las 11 de la mañana con 20 minutos tiempo de Baja California. Cuídense mucho. Que pasen bonito día. Igualmente. Y bueno, pues la rosca de Reyes, disfrútenla, no importa que rompa las promesas que se hizo a sí mismo. Este es el problema, que apenas el 1
del año, digo, se da uno una comilona, un atracón, y dice, a partir de hoy, de mañana día 2, empiezo la dieta. Bueno. Y que se nos atraviesa los días de Reyes y la roscota tan rica, ¿no? Oye, pues vamos a comer una rosquita, ¿no? Pues sí, yo te invito. Órale, me parece estupendo. O sea, gracias. Hasta luego, amigos y amigas. Muchísimas gracias. Hasta el día lunes. Tenga excelente fin de semana. Nos vemos.